Hoy vamos a ver velocidad instantánea en 2 y 3 dimensiones. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se aproxima a cero, y es la tasa instantánea de cambio de posición con el tiempo. Matemáticamente se escribe con límite. La velocidad instantánea es igual al límite de delta t tendiendo a cero del vector desplazamiento dividido el intervalo de tiempo, igual a la derivada del vector desplazamiento respecto del tiempo. Gráficamente tenemos que la partícula en el tiempo t1 está en la posición 1 y en el tiempo 2 está en la posición 2, con vectores de posición R1 y vector posición R2 para t2. Cada vez este intervalo de tiempo va a ser más chiquito, entonces t2 cada vez va a estar más cerca de t1 y p2 va a estar más cerca de p1. Cuando el tiempo se va achicando, p2 se viene arrimando a p1 hasta que se achica tanto t2 que p2 queda junto o al ladito de p1. Y en este instante nos queda que el vector velocidad es tangente a la trayectoria en cada punto. Esta es la velocidad instantánea. Cuando el intervalo de tiempo se hace tan chico, es casi cero pero no lo es, se vuelve que la velocidad media termina siendo la recta tangente a cada punto de la trayectoria. También lo podemos expresar en términos de sus componentes, como la derivada del vector desplazamiento respecto al tiempo, y nos queda que es igual a la derivada de la componente x con respecto al tiempo por el versor y, más la derivada de la componente y del vector velocidad por el tiempo por el versor j, más la derivada de la componente z del vector velocidad dividido diferencial t por el versor k. La velocidad instantánea a menudo es más sencillo calcular el vector de velocidad instantánea empleando componentes. Lo podemos hacer en forma individual. Vamos agarrando ecuación por ecuación, la ecuación de la velocidad instantánea del eje x como la derivada de la componente x del vector desplazamiento respecto al tiempo, y lo mismo para los otros ejes. La magnitud del vector de velocidad instantánea, que es la rapidez, en 3 dimensiones es igual a la raíz cuadrada de la componente x del vector velocidad elevado al cuadrado, más la componente y del vector velocidad elevado al cuadrado, más la componente z del vector velocidad elevado al cuadrado. Y en R2, en 2 dimensiones, nos quedan solamente las componentes x e y elevadas al cuadrado y sumadas. La dirección de la velocidad instantánea es este ángulo alfa, que hay que cómo calcularlo, y lo sacamos con la función tangente, como la componente y del vector velocidad sería el cateto opuesto de este triángulo rectángulo dividido el cateto adyacente, que es la b sub x, la componente x del vector velocidad. Bueno, ahora vamos a ver todo esto con un ejercicio para ponerlo en práctica. Ejemplo: se está usando un vehículo robot para explorar la superficie de Marte. El módulo de descenso es el origen de coordenadas, en tanto que la superficie marciana circundante está en el plano XY. El vehículo, que representamos como un punto, tiene coordenadas X y Y que varían con el tiempo, de acuerdo a las ecuaciones que están acá. Este cómo varía en el eje X la posición y este cómo varía en el eje Y la posición con respecto al tiempo. A. Obtenga las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo en el tiempo igual a 2 segundos. B. Obtenga los vectores de desplazamiento y velocidad media del vehículo entre t igual a 0 segundos y t igual a 2 segundos.
C. Deduzco una expresión general para el vector de velocidad instantánea del vehículo. Exprese la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos en forma de componentes y además en términos de magnitud y dirección. Lo primero que nos pregunta es qué coordenadas tiene y a qué distancia está el robot en el tiempo igual a 2 segundos. Lo que hacemos es usar estas ecuaciones de posición del eje X y del eje Y en función del tiempo y reemplazamos variable tiempo 2 segundos y obtenemos para cada componente del vector posición cuánto se movió en 2 segundos. Nos queda que X es igual a 2 metros menos 0,25 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos elevado al cuadrado, que es el tiempo que nos están preguntando qué coordenadas tiene. Segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado y nos queda que es igual a 1 metro, que son unidades de posición. Ahora vamos al eje Y y reemplazamos donde están las variables tiempo 2 segundos y nos queda 1 metro por segundo por 2 segundos más 0,025 metros por segundo al cubo por 2 segundos elevado al cubo. Segundo al cubo se va con segundo al cubo, segundo se va con segundo y nos queda que es 2,2 metros. Y ya obtuvimos la componente X del vector posición del robot, que es 1 metro, y la componente Y del vector posición en 2 segundos, que es 2,2 metros. Este es el vector posición en el tiempo t2 igual a 2 segundos. Acá queda expresado como un vector. Ahora nos pregunta a qué distancia está con respecto al módulo. La distancia es el módulo del vector posición 2, que es cada componente elevado al cuadrado. Entonces reemplazo donde está X, pongo 1 metro, lo elevo al cuadrado, más donde está Y pongo 2,2 metros, lo elevo al cuadrado. Hago esta cuenta y me queda que está a 2,4 metros de distancia el robot con respecto al origen del eje de coordenadas. Bien, B. Obtenga los vectores de desplazamiento y velocidad media del vehículo entre t igual a 0 segundos y t igual a 2 segundos. Recién calculamos para el tiempo 2 cuál es el vector posición. Y ahora nos queda calcularlo para el tiempo 0. Entonces podemos calcular el desplazamiento y una vez que tengamos el desplazamiento podemos calcular la velocidad media. Para saber cuál es el vector posición en el tiempo 1 igual a 0 segundos, reemplazo en esta ecuación de posición 0 segundos y obtengo el vector posición R1. R2 ya lo tengo, me queda sacar R1, que es el que vamos a calcular ahora. Nos queda que la posición en el eje X es igual a 2 metros menos 0,25 metros por segundo al cuadrado por 0 segundos elevado al cuadrado nos da que tiene componente en X de 2 metros el vector posición. Ahora lo hacemos en el eje Y con la ecuación del eje de posición en el eje Y. Nos queda que 1 metro por segundo por 0 segundos menos 0,025 metros por segundo al cubo por 0 segundos al cubo. Todo se está multiplicando por 0, entonces nos da que igual a 0 metros. Y el vector R1 nos queda que tiene componente en X de 2 metros y componente en Y de 0 metros. Se obtuve R1, ahora puedo calcular el desplazamiento del TR. Hago la componente en X del vector posición 2, que es 1 metro, menos la componente en X del vector posición 1, que es 2 metros. Todo esto por el versor Y, más la componente en Y del vector posición 2, que es 2,2 metros, menos la componente Y del vector posición R1, que es 0 metros. Hago esta cuenta y me queda 1 metro menos 2 metros menos 1 metro por el versor Y, más 2,2 metros menos 0 metros,
nos queda aquí igual a 2,2 metros por el versor j. Y ya obtuvimos el vector desplazamiento. Ahora que tengo el vector desplazamiento, calculamos la velocidad media. Tenemos que la velocidad media es igual al desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Y lo hacemos en términos de sus componentes. Tenemos que la componente x del vector desplazamiento es menos 1 metro dividido el tiempo 2 que es 2 segundos menos el tiempo 1 que es 0 segundos. Todo esto por el versor y más la componente y del vector desplazamiento que es 2,2 metros dividido el intervalo de tiempo que es 2 segundos menos 0 segundos. Y nos da que la velocidad media es igual a menos 0,5 metros por segundo por el versor y más 1,1 metros por segundo por el versor j. Y ya resolvimos el punto B. El punto C nos dice, deduzca una expresión general para el vector de velocidad instantánea del vehículo y exprese la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos en forma de componentes y además en términos de magnitud y dirección. Bueno, para obtener la fórmula de velocidad instantánea, lo que hacemos es derivar. Y después la vamos a usar una vez que la obtengamos para calcular qué velocidad tiene el robot en el tiempo igual a 2 segundos. Luego vamos a calcular la magnitud del vector velocidad instantánea en 2 segundos y su ángulo para saber qué posición tiene. Bueno, la velocidad igual a la derivada del vector de desplazamiento respecto al tiempo, que igual a la derivada de la función posición en el eje X del desplazamiento respecto al tiempo por el versor Y más la derivada de la función posición del eje Y con respecto al tiempo. Entonces ponemos donde está X la función y donde está Y la función de posición en el eje Y y ahora derivamos. La derivada de una constante 0 menos la derivada de una potencia, se baja la potencia multiplicando y a la potencia se le resta 1, nos queda 2 por 0,25 metros por segundo al cuadrado por el tiempo elevado a la 1. Todo esto por el versor y más la derivada de una variable que esté elevada a la 1 bajo el 1 multiplicando, que no se ve, y 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0, entonces la variable de tiempo desaparece y nos queda una constante. Más acá abajo el 3 multiplicando y al 3 le resto 1 y nos queda 2. Queda en total 3 por 0,025 metros por segundo al cubo por el tiempo al cuadrado. Arreglo esto y me queda menos 2 por 0,25 menos 0,50 metros por segundo al cuadrado por el tiempo por el versor y más 1 metro por segundo más 3 por 0,025 que es 0,075 metros por segundo al cubo por el tiempo elevado al cuadrado por el versor j. Ya obtuvimos la función de la velocidad en el eje X y en el eje Y juntos. Esta es la función velocidad del eje X y esta es la función velocidad del eje Y. Ahora reemplazamos el tiempo igual a 2 segundos para obtener la velocidad instantánea en ese tiempo. Donde está la variable de tiempo pongo 2 segundos, me queda menos 0,50 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos, es igual a menos 1 metro por segundo. Por el versor Y terminamos el eje X y ahora vamos al eje Y. Tenemos 1 metro por segundo más 0,025 metros por segundo al cubo. Donde estaba la variable de tiempo, reemplazo 2 segundos y lo elevo al cuadrado. Y esto me queda que igual a 1,3 metros por segundo por el versor J. Y este es el vector velocidad instantánea en el tiempo igual a 2 segundos. Tiene componente en X de menos 1,0 metros por segundo y componente en el eje Y de 1,3 metros por segundo. Ahora lo que nos preguntan es cuál es el ángulo alfa en el tiempo igual a 2 segundos. Y cuál es la magnitud del vector velocidad instantánea en 2 segundos.
Reemplazo, acá está la velocidad instantánea en 2 segundos. Reemplazo la componente x de la velocidad instantánea igual a menos 1 metro por segundo elevado al cuadrado, más la componente y de la velocidad instantánea, que es 1,3 metros por segundo elevado al cuadrado, y me da que la magnitud de la velocidad instantánea en el tiempo de 2 segundos es igual a 1,6 metros por segundo. Esto es igual a la rapidez. Ahora vamos a calcular el ángulo alfa para saber la ubicación del vector velocidad. Tenemos que la tangente alfa es igual a la velocidad en el eje y sobre la velocidad en el eje x. Ese cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y reemplazamos la componente y de la velocidad, era 1,3 metros por segundo. Y la componente x de la velocidad era menos 1 metro por segundo. Aplico la función inversa de tangente para despejar el ángulo alfa. Y me queda que es 1,3 metros por segundo dividido 1 metro por segundo. Nos da que igual a menos 52 grados. Bien. Este ángulo, para saber qué ángulo es, tenemos que el vector tiene componente en el eje x negativa y en el eje y positiva. O sea que estamos en el segundo cuadrante. Esto nos está indicando desde el eje menos x el ángulo. Entonces, para obtener cuál es el ángulo del vector desde el eje x positivo, le sumamos 180 grados y nos da que el ángulo alfa es 128 grados. Ahí está. El vector velocidad está con respecto al eje x a 128 grados. Y el ángulo que nos había dado la función tangente era menos 52, que es el ángulo que formo con el eje x negativo. Y acá tenemos un gráfico de la posición inicial para t igual 0. Y acá tenemos el vector posición en el momento inicial con la velocidad inicial. Y acá tenemos el vector posición en el tiempo 2 con la velocidad. Fíjense que la velocidad instantánea es tangente en cada punto que consideramos a la trayectoria del robot. Bueno, eso fue todo. Si te sirvió el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.